¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo tranquilo? Muy bien. Sí. Salí hoy, la camisa me pregunta. Salí hoy, lo estoy copiándole vino. Muy cancherito. Salí hoy y me agarró la lluvia acá. ¿Cómo llovió? Por favor. ¿Alguien avisa algo o no? Sí, el servicio meteorológico. ¿Avisó o no? Sí. Saben Sí. que el día 27, es decir, pasado mañana, se van a cumplir 11 años. ¿Se acuerdan de esa pedrada que arrasó con todo? No recuerdo. Vio todo. Después de esa pedrada, Me quedé poco sin volvimos texto. a creer en algo, ¿eh? Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Caras conocidas por allá atrás, por fin. Cerca ¿Cómo de anda la Camaño? puerta. Cerca de la puerta. Hace como 3 años que no viene al programa, Camaño. No. No. Bueno, prepárese, la va a pasar muy, pero muy mal. Meses. No, mentira. Meses sin tenerla, gracias por estar. Muchas gracias por venir a todos. Moni, ¿cómo te va? Hola. Por allá atrás, que siempre la veo en la tele y nunca sé su nombre. Karina, ¿cómo andas, Karina? Alejandra. Karina Alejandra. Alejandra. Porque vos tenés una hermana que es igual. Sí, María Eugenia, María pero Eugenia. en Morocho, digamos. Nunca sé cuál es cuál. Karina Alonso Piñero. Muchas gracias por estar, Karina, Gracias, con nosotros. Todas las voces representadas en este programa desmesurado, apasionadamente Intratales por América. Debatiendo por un voto, el futuro de Debido es el primer informe. Grandes invitados y, por supuesto, vos que sos la protagonista de cada noche aquí en América. Una afortunada pareja se llevará este precioso trofeo que Merlin ahora les enseña. Algunos bailan por un trofeo y otros debaten por un voto. El recinto en el que se reunió la Comisión de Asuntos Constitucionales se transformó en un verdadero coliseo. Si bien el oficialismo consiguió el dictamen para tratar mañana la expulsión de Debido en la Cámara Baja, la izquierda mantuvo su postura y todo indica que no alcanzarían los votos. No se trata de persecuciones personales, ni de exagerar en los epítetos, ni en las calificaciones. Se trata de saber el grado de responsabilidad política que compromete al cuerpo. Está mal lo que estamos haciendo, es inconstitucional y acarrea para el Estado argentino responsabilidad internacional en derechos humanos. No vamos a corrernos de esta discusión porque entendemos que no es una persecución política al kirchnerismo. Lo que están planteando es un ataque mucho más profundo, porque lo que se viene es una reforma laboral que retrotrae al siglo XIX. Vamos a presentar nuestro propio dictamen, atendiendo las dos cuestiones. La cuestión de la exclusión del arquitecto Debido y atendiendo también la aceptación que hemos realizado de desafuero. No vamos a otorgarle la facultad de ir a un régimen de excepción a los que defienden un régimen corrupto para tratar de mostrarse como que son los que atacan la corrupción. En el medio de la discusión entre diputados, Mauricio Macri dejó clara su postura en una entrevista que le hicieron en Jujuy. Horas decisivas para Debido. El tema de hoy es si Debido va a ser expulsado o no. Va a ser muy útil para la Argentina ver si somos una mayoría los que estamos en contra de la impunidad y que queremos un cambio en serio, o si todavía hay gente que va a intentar seguir generando impunidad para que las mafias sigan dominando en parte nuestras vidas. Mañana es el día de Vi, no el día del día de Vi. ¿Cómo le va, Camaño? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Mañana va a ser un día tiempo. tan importante y tan trascendente como todos pensamos para la Argentina o no? No, lo que sí hay que tener en cuenta es que cada vez que se excluye un legislador es conmocionante para el cuerpo. Porque en definitiva lo que nosotros tenemos que mirar constantemente es la honorabilidad del cuerpo. Después las individualidades, las subjetividades, digamos que somos los finitos. Ahí lo infinito es la institución. Y fue muy desafortunada la declaración del presidente, porque en realidad se trata de analizar la conducta del propio cuerpo. Somos un poder independiente. Creo que él podría haberse ahorrado esta injerencia, exactamente, que no ayuda. ¿Qué crees que va a pasar? ¿O qué intuís que va a pasar? Nosotros en esto fuimos muy claros, fuimos muy serios. En ningún momento transformamos a esto en una cuestión de show mediático ni de una cuestión electoralista. Muchas de las cosas que se dicen en el debate, en el caluroso debate parlamentario, son reales. Es real la desocupación, es real que muchos percibimos que el gobierno después del proceso electoral viene con una serie de modificaciones y un ajuste importante que no va a ser precisamente en beneficio de las mayorías. Todo esto es real, pero me parece que debemos tener la asepsia de observar
la honorabilidad del cuerpo. Y esto es lo que nosotros hicimos. Este problema no está instalado desde hoy. Está instalado desde el mes de abril, cuando un juez adujo que a raíz de los fueros de debido no podía allanarlo. Y creo que ahí nosotros deberíamos haber tenido la capacidad de resolver el problema para alejarlo del proceso electoral. No lo hicimos, esta es una falta que tuvimos nosotros. Examinamos una serie de proyectos modificando la ley de fueros. Algunos, como nuestro bloque, tomamos la decisión de ir a un escribano público y firmar públicamente un acta desaforándonos. Se nos cuestionó, muchos aducen que tiene que mediar el pedido judicial. Nosotros entendemos que no. Sí. Nosotros entendemos que no. Nosotros entendemos que el diputado puede pedir el retiro de los fueros. De hecho, hay antecedentes. Antecedentes tenés de toda índole. Desde diputados que fueron excluidos del cuerpo en un proceso de indagatoria, hasta diputados que fueron perdonados, o senadores en este caso, porque precisamente el proceso no estaba finalizado. Todo tiene que ver con la circunstancia política, porque también convengamos que no se trata de un análisis estrictamente jurídico. Se trata de una potestad del cuerpo para preservar la honorabilidad del cuerpo, ¿no es cierto? ¿Qué palabra? Honorabilidad. Sí, Johnny, buenas noches. El cuerpo la tiene, sí. Más allá de que algunos diputados no. Mañana el cuerpo lo tiene. Perdón, Graciela. Mañana va a estar, yo creo, en discusión la honorabilidad del cuerpo. Hoy Debido tiene casi 93, 94 diputados que lo están apoyando, pero yo me quiero concentrar en algunos en particular que están respondiendo órdenes de sus gobernadores. ¿Por qué? ¿Y qué gobernadores están haciendo esto? Gildo Infran, de Formosa, Juan Mansur, de Tucumán, Luis Vedra Herrera, ex gobernador de La Rioja, Gerardo Zamora, que maneja con su esposa Santiago del Estero, Jorge Capitanich, que en algún momento manejó Chaco, y Maurice Clos, que en algún momento fue gobernador de Misiones, llamaron a sus diputados a decirle: ni se te ocurra votar en contra de Julio Debido. ¿Cuál es el temor? ¿Por qué? La respuesta se llama sueños compartidos. La respuesta es una de las tantas causas que tiene Julio Debido, que es Joclender, que es Bonafini, que son los 206 millones de pesos que desaparecieron y que casualmente fueron llamados a indagatoria parte de los gobernadores que acabo de nombrar. Maurice Clos de Misiones, Capitanich de Chaco, Gerardo Zamora de Santiago del Estero. O sea, había un vínculo muy aceitado entre estos gobernadores del peronismo, otros radicales K, como Zamora y su esposa, con Julio Debido. A partir de ese momento, si vos ves la ruta del dinero, planificación, López, gobernación, Cuevas de Joclender, vas a entender por qué hay tantos gobernadores nerviosos diciendo: mañana salemos a Julito, ni se les ocurra votar en contra. A ver, Moni, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No, es lo que venimos hablando desde hace bastante. Julio Debido es un hombre que sabe todo de todos. No solo de los gobernadores y de la clase política, sino también de la empresarial. Entonces es lógico que haya un montón de gente que esté dispuesta a contenerlo y defenderlo. A ver, yo soy de los que piensan que... Ponete en lugar de cualquier habitante de este país, laburante o gente que le está pasando en este momento tan mal, y ve que de alguna manera tratan de encubrir porque hay causas que lo comprometen. Pero ¿hay alguien que sepa más de todo el entramado? Nadie. Pero insisto, no solo el entramado de la política con los políticos, de la política con los gobernadores, de los políticos con los empresarios, con los sindicalistas. No. ¿Hay alguien que tenga más información que Debido? De hecho, hasta hace muy poco ni se nombraba, Moni. Ni se nombraba. De hecho, hasta hace muy poco ni se nombraba su nombre. Sí, era como una palabra prohibida. Además, a esto hay que sumarle que Debido, de la gestión anterior, ha sido una persona de buen trato. Entonces, como ha sido una persona de buen trato, además del entramado de negocios, ha generado vínculos muy y relaciones. Sí, gente que lo conocía. Buena, una persona que nunca dejaba de saludar al otro. Pero hablaba, todo el mundo que lo conocía te decía que tenía un trato muy diplomático. A ver, Liliana, para vos. Yo lo conocí mucho y bien, y es cierto, era una persona que tenía un educada, trato muy educado, muy amable. Voy a decir algo que va a sorprender, muy solidario. Cuando él se enteraba que alguien se había enfermado, lo que sea, llamaba a él personalmente. No me refiero a gente de poder, sino a incluso a empleados. Pero aparte un hombre que jugaba también fuera del kirchnerismo. Jugaba fuera, tenía diálogo con casi toda la oposición.
Incluso cuando se puso tan virulento en los últimos tiempos del gobierno de Cristina, él seguía manteniendo diálogo, pero también tenía un buen diálogo con el sindicalismo. Cuando se pelea el gobierno con Moyano, él mantuvo igual el contacto. Era un hombre, yo te diría, sobre todo, como no se llevaba bien con Cristina, de hecho Cristina se apoya más en López en esa etapa, porque no lo necesitaba de Vido, pero no le confiaba mucho. Él estrechó más, Julio de Vido, los vínculos que él había establecido. Como que él se sabía de alguna manera, entre comillas, solo. Y estrechó vínculos que son vínculos empresarios, vínculos de todo, e incluso con embajadas, como dice Natalia. Estamos excluyendo a Cristina. O sea, yo me pregunto, lo que comentaba Johnny, que está muy bien y lo hemos comentado respecto de los gobernadores, yo no excluiría a la expresidenta. ¿Por qué? Porque Cristina hasta ahora ha mantenido silencio, un silencio muy sospechoso, porque Cristina ha hablado muchísimo de otros casos de personas vinculadas con el kirchnerismo que atraviesan procesos judiciales, Milagrosala y tantos otros. Cristina tiene un silencio que nos llama la atención, sino que se puede explicar muy fácilmente. ¿Quién sabe más? Preguntaba Mónica. Bueno, Cristina, de todas las causas que tiene debido, de los procesamientos... No sé si tanto como debido. De los procesamientos que Cristina enfrenta, yo no quiero dejar pasar que la causa que Cristina tiene por asociación ilícita comparte con Devido ese procesamiento. Y el antecedente de Devido a Cristina le está marcando el territorio, porque de acuerdo a todos los que hoy comentan que Cristina está midiendo muy bien, va a ir al Senado. Sí, díganme ustedes cómo va a hacer Cristina para continuar en el Senado con estos antecedentes. Karina, buenas noches. Te escucho. Buenas noches, Santiago. No, yo, escuchando a todos, yo pienso que lo que ocurrió hoy con el dictamen de comisión es un éxito o un golazo, por decirlo desde este punto de vista, del gobierno. ¿Por qué? Porque es un tema testimonial. ¿Y por qué digo testimonial? Porque si todo se da como parece que mañana no se va a poder excluir efectivamente a Devido, es testimonial. ¿Y por qué es gol? Porque logró instalar el tema. Porque estamos todos hablando de esto y fundamentalmente logró imponer una posición. Eso es clarísimo. La pregunta que yo me hago es, porque la diputada Camaño hablaba de la honorabilidad del cuerpo, lo cual es cierto, pero esto de la inhabilidad moral, ¿no se presta a subjetividades muy fuertes que hacen que todo se embarre, se enlode? Porque la forma tal vez más fáctica, realmente, como dicen muchos juristas, y acá está el doctor Sapsay, que es una eminencia en todo el tema constitucional, obviamente, es que un juez pida el desafuero. Entonces, ahí sí se ven los pingos en la cancha. Pero como la justicia no funciona, buscar una respuesta política, quizá. Déjame terminar, perdóname. ¿Por qué? Porque el tema es, los que votan y los que no votan fijan una posición, ahí sí, que contradice la naturaleza de los fueros, que no es escaparle a la justicia, sino proteger a los legisladores de que puedan tener una libertad de prensa. Ojalá sea un punto de partida mañana, Karina, para la Argentina que viene. Yo pienso en la Argentina dentro de 5, 10, 20 años. Y que le toque al que le toque. La corrupción no tiene partido político, no tiene ideología. A ver, un momento, sí, doctor, para que ya que lo citaste lo quiero con lo que consultar. Decía Karina, en el sentido de que el ideal hubiera sido el pedido de desafuero. Pero el juez Rodríguez ahí falló. Rompió la cadena que venía con Stornelli, con un buen dictamen muy bien fundado, y la Cámara quedó sin otra posibilidad, porque si no, no podía iniciar un desafuero. No pudo hacer otra cosa que aplicar el artículo 66, que es la exclusión por inhabilidad moral. Ahora, ¿qué es la inhabilidad moral? La inhabilidad moral es algo subjetivo que queda absolutamente en manos de los diputados. Claro. Es similar al mal desempeño en el juicio político. Bueno, pasa lo mismo. Son conceptos... Diputada, porque se hablan de varios aspectos acá, ¿no? ¿Cómo lo va a recibir la sociedad? ¿Qué pasa con la cuestión jurídica, con el marco legal de todo esto? ¿Y usted cree que es pura, honestamente, electoralista esto o era algo que tarde o temprano iba a pasar? No, yo creo que en algún momento iba a pasar. No se trata del pedido del fiscal Stornelli. En realidad esto empezó antes, esto empezó en abril, cuando se aducen los fueros para no allanar. Claro. Entonces ahí nosotros nos encontramos con el problema de que intentamos resolver con una resolución que se votó en el cuerpo,
por la cual hablábamos de las del desafuero, digamos, espontáneo a través de una resolución decidida por la mayoría del cuerpo para esa causa y para las futuras causas. Esto fue una suerte de bypass que hicimos a una situación que la verdad es que nosotros hablamos de la personalidad, hablamos de la juridicidad de la cuestión. Pero el estrépito social y el estrépito del cuerpo tiene que ver con el avance de las causas. Claro. Por más que no sea ese... ¿Cuál es la causa que más nos compromete? Por más que ese no sea el motivo, ¿no? Porque nosotros, por el 66 infine, no necesitamos expresar motivos. Pero sin lugar a ninguna duda, ese es el motivo, el avance de las causas. Debido tiene 5 causas en las cuales se encuentra procesado, una con elevación a juicio, 26 con indagatorias, el avance de las causas, su propia defensa. O sea, cuando vos accedes a los expedientes y empezás a leer las acusaciones de fiscal, del juez que lo eleva a juicio y la defensa de él, ahí es donde se produce, sin necesidad de seguir el proceso jurídico que tiene que seguir la justicia necesariamente, ahí es donde se produce el avance. Una consulta, porque yo creo, Graciela, que ustedes hacen... Mira, nosotros estamos analizando este caso. Sinceramente, en lo que hace al análisis que hicimos en nuestro bloque, para nada estuvimos mirando el resto de los candidatos. O sea, es incorrecto, además. Si nosotros tuviéramos objeciones, deberíamos hacerla en impugnaciones que se hace ante la justicia electoral. Deberíamos hacerla al momento de la impugnación de su diploma, por supuesto que en el cuerpo al que corresponda. Tiene cinco en el cuerpo al que corresponda. Sinceramente digo lo siguiente, y medio como finalizando el tema debido, nosotros hicimos un gran trabajo de discusión jurídica. Teníamos en nuestro bloque 2 posiciones claramente, una que era más adaptada a la suspensión, otra que era más adaptada a la exclusión. Lo debatimos fuertemente. Tuvimos el material, no solamente el material de la justicia, sino también el material de la AGN. Fuimos a la comisión con mucha seriedad. Nosotros no bailoteamos en la comisión, no tiramos besitos, somos muy serios y planteamos la necesidad de un proceso que de hecho lo hemos dado. Hoy esto surgió como parte de un cuestionamiento. La verdad es que cuando él se presenta con su carta, que yo pido que sea leída en la comisión de la semana pasada, lo hago porque temía que venir de arrebato fuera a privarlo del proceso. Él tiene un proceso, haber leído esa carta y él haberla escrito es la aceptación del proceso. Hoy, con todo el derecho del mundo, se excluyó de defenderse. Eso es algo que le correspondía y correspondía que la comisión se lo ofreciera. Se excusó, no participó él, no mandó un abogado, no mandó un representante. Entonces la comisión tomó la decisión de emitir los dictámenes. De esos dictámenes hay 2 dictámenes que claramente lo excluyen. El dictamen del oficialismo, el dictamen nuestro. En el dictamen nosotros hemos tratado de avanzar un poco más porque habíamos presentado la renuncia a los fueros y queríamos incorporar en el dictamen también el tratamiento de ese tema. No solo nosotros presentamos la renuncia a los fueros, hay otros diputados de otros bloques que también lo hicieron y creíamos que debíamos avanzar hacia ese tema. Ahí es donde estamos. Hay otros bloques que aducen el oportunismo político del oficialismo, que de hecho es la discusión que subyace en los argumentos de la izquierda. Los argumentos de la izquierda están vinculados al oportunismo del oficialismo, a determinadas cuestiones que ellos consideran que son mucho más graves que este tema. Hay creo que 4 o 5 dictámenes y mañana iremos al recinto, votaremos y los diputados tienen que votar de acuerdo a lo que perciben. Siempre este tipo de temas trae una convulsión al cuerpo, porque siempre está seguido por la prensa, la opinión pública opina y es normal, es lógico y así es como debe ser, y habitualmente este tipo de temas
no lo traemos nosotros, lo trae la opinión pública. Sí, a ver, por favor, Ahora, diputado. Bueno, 2 o 3 cosas. Me parece que el presidente de la Nación tiene todo el derecho del mundo a opinar sobre determinado tema. Sobre todo porque creo que en el día de mañana en el Congreso se va a tratar un tema que trasciende al Congreso, más allá de que sea un problema de un integrante del Congreso. Hoy la sociedad está consternada, hay un escándalo moral. Es un señor que tiene 105 causas, tenía abiertas cuando lo eligieron, hoy tiene 135 causas, 5 procesamientos, 26 o 29 imputaciones. No hay ningún funcionario del Ministerio de Planificación Federal que no esté preso o procesado. Con lo cual, lo que se está discutiendo es que hay un sistema que funcionó durante mucho tiempo donde evidentemente la justicia tiene, y la sociedad obviamente percibe a través de todo lo que está ocurriendo en la justicia, de que está seriamente comprometido. Pero tiene el Parlamento, en función de lo que le confiere la Constitución Nacional en el artículo 66, la posibilidad de excluirlo. Y esto es lo que vamos a discutir mañana. ¿Sabes qué me gustaría, Y de un diputado? lado Pero va- ¿sabes qué me gustaría, diputado? ¿Sí? Que se discuta esto porque fuera el puntapié inicial para todos los casos que sigan. Es decir, y del partido que sea. Pero, y es así, y así va a ser. Es más, lo que estamos discutiendo hoy, lo que la izquierda llama oportunismo y trae acá a colación la diputada Camaño, son proyectos todos de Cambiemos. Pero no va a ser así. Para mí diste en la tecla. Yo, para 19.38 el cristinómetro marca que Cristina mide un punto más que ayer y medio punto menos que mañana. Ese es el gran problema de lo que estamos discutiendo. Pero para mí es clave lo que dijo Santiago recién. Vamos por debido, que en realidad lo que les molesta es Cristina, porque van por Cristina. Pero Álvaro, vamos por debido, que se sepa todo. Porque hay una gran hipocresía en la política. ¿Sabes por qué? Porque debido, si hubo hechos de corrupción, aclaremos que todas las obras pasaron por debido y todos los negocios, porque le hizo hacer negocios a empresas, al listado de empresas y constructoras, todas tuvieron que pasar por debido, todo. Pero discutamos El tema todo. está en lo que está fuera del marco de la ley. En esa lista de obras que aducen que es corrupción y que está mal, hay de todos los colores políticos. Y ahí está la hipocresía de la Pero política. los Porque diputados cuando no dicen, son porque había un vamos por sistema que debido, funcionaba van en la por obra toda la pública. política. Pero escuchame Entonces, una ¿saben qué va a cosa, pasar? discutamos lo que tengamos que discutir. En este cristinómetro que sigue creciendo Cristina, no se va a saber nada, porque si realmente hubo hechos de corrupción, insisto, en estos negocios, en estas obras que hizo debido, hubo corrupción, de kirchnerismo, de Cambiemos, Ese es el discurso del kirchnerismo. No Mirá. se va a saber nunca nada porque están todos involucrados. Los políticos hablan, pero después no quieren votar en contra de Debido porque saben que si Debido habla, van todos en contra. Mañana vas a saber quién votó a favor y quién votó en contra. Mañana va a estar claro. No se va a Y saber nada, Álvaro. y Perdemos aquellos que tiempo no en Debido y voten no se va a o saber. se ausenten o se abstengan, tendrán que dar las explicaciones Pero esa es la hipocresía, correspondientes. vos No es tan también, difícil. Yo coincido en algo con lo que decía Débora y con lo que dice Diego, que hay un punto de unión, que detrás de todo esto está también Cristina Fernández de Kirchner, a quien le van a comprender las generales de la ley, obviamente. Si se le puede aplicar la inhabilidad moral a un diputado, ¿por qué no a un senador? Obviamente que es una cuestión que deberá ponderar el propio cuerpo. O un Está todo presidente. dado para que Cristina... No, estamos hablando de un Pero, legislador. Mónica, Está perdóname. todo La inhabilidad dado moral para es que solamente Cristina para sea legislador. senadora y está Sí, todo para dado para que se vuelva a aplicar un poco esta lógica, porque la verdad es que va a entrar una Cámara con una cantidad de procesamientos, indagatorias, causas pesadas, que todas tienen que ver con la administración y el ejercicio del Poder Ejecutivo. Pero la realidad es que si se habilita una investigación, va a caer el que tenga que caer. Esto es como, Sí, debería porque ser grave- como grave- Betret. sí. No es Dos que vamos a cosas. estar pensando que fulano No, lo los políticos protege sí por piensan este. en eso. Mira, Dos los cosas. empresarios Nosotros. también tienen Primero algo vos para te cuidar, preguntabas insisto. al inicio del programa cómo alguien que vea Debido en el Congreso, cómo un ciudadano se puede sentir. Recordemos que Debido tiene sobre la espalda del Ministerio de Planificación los 51 muertos de 11 del 22 de febrero de 2012. Siguió siendo ministro y nadie le pidió la renuncia. Una cosa insólita en este Y país. Menem. Y segundo, Y Menem. algo muy importante, que ahí yo concuerdo con lo que dijo Karina y con lo que dice Diego. Ojo,
son cuestiones testimoniales las que estamos viendo, porque en el momento en que se podía ir a fondo, porque Devido es la punta del lavallato, y todos lo sabemos que es el que unió absolutamente todos los negocios durante el kirchnerismo. En el momento que se pudo ir a fondo, el juez Luis Rodríguez, de quien, déjame decir porque lo conozco bastante, su independencia es muy endeble, no fue hacia donde tenía que ir. Y seguramente no lo hizo porque es un juez totalmente independiente, porque estaba muy bien fundamentado el pedido del fiscal. Terminó hablando del Cocho Rodríguez. No, Bueno, por eso, lo que digo es, fijemos, no, porque hay muchas cuestiones que son testimoniales. Yo entiendo que está buenísimo que Igual se lo coincido ponga en con la vos. carpeta. Me parece que la causa... ¿Vieron que la causa Odebrecht se estancó? ¿Se estancó? Sí. Un minuto. Se estancó. Se habían reunido para saber Esa causa va a arrastrar... Esa causa va a arrastrar... Detrás de la causa Odebrecht está todo lo que está sobrevolando en esta mesa que estamos debatiendo, que es Devido con su relación con Lázaro Báez, pero Devido con su relación con Calcaterra y Devido con su relación con Franco Macri. Por eso digo, coincido con Gravia, ahí cuando los jueces tenían que profundizar, arrugaron. Entonces, quiero cerrar este concepto. La verdadera vergüenza, además de Devido como epicentro de la corrupción, es la justicia argentina. Porque yo hoy hacía una rapidísima enumeración de todas las causas de Devido y están todas paradas. Yo en eso no coincido con Graciela Camaño. La tragedia 11 está procesado, pero no pasó nada con Devido. Sueños compartidos, procesado por Martínez Giorgi, no pasó nada, Santiago. La compra de trenes chatarra a Portugal y España, Jaime preso, muy bien. Devido, procesado por Ercolini, nada. Los subsidios al gasoil, lo procesaron el otro día después de 40.000 años, nada. Skanska, no pasó nada. Antonini Wilson, nada. Río Turbio, el juez Rodríguez lo podía detener, nada. Subsidios a ficciones truchas, Andrea del Boca, nada. Entonces lo importante es el escándalo judicial. Si nosotros nos conformamos con que lo echen de la Cámara de Diputados... Que sabe más que Cristina. Graciela. No, yo no comparto. Nosotros miramos muy bien las causas y vimos que hubo un progreso. De todos modos, ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema que lo tenemos que decir públicamente, que yo lo digo cada vez que vengo a este programa, pero es como que tiro un título, que es el Consejo de la Magistratura. Sí. Nosotros no tenemos un buen sistema para tener un buen servicio de justicia. No tenemos un ámbito donde los malos jueces sean castigados y de esa manera la sociedad no suponga que toda la justicia es mala, o que está involucrada, o que está sospechada. Lamentablemente hubo un Consejo de la Magistratura incorporado en la Constitución del año 94, una primera experiencia, no resultó. Una modificación que propuso Fernández de Kirchner como senadora, que anticipábamos que era una mala reforma, y efectivamente esto también ocurrió. Hoy, sin ir más lejos, en la comisión se planteó una cuestión de privilegio, porque efectivamente, además, el oficialismo de Cambiemos interpretó de manera oscura el reglamento y se hizo de la banca que le correspondía al Frente para la Victoria en el Consejo de la Magistratura. ¿No un acuerdo con Entonces, ustedes también? Siguen, no, perdóname, conmigo no, porque nosotros estuvimos en Frente desacuerdo. Renovador. No, señor. Con el Frente Renovador no, porque estuvimos en desacuerdo. Nosotros creíamos que ese tema tenía que ir al recinto. Hoy lo explicó muy bien Mazor. Entonces, no me digas lo que Conmigo nosotros no, hicimos. mami. Entonces, lo que digo es lo siguiente, Yo es veía como eso que en el la oficina, Consejo de la Magistratura sigue siendo un ámbito que el poder político sabe que hay que manejar para manejar los jueces. Volviendo al tema de los que ingresan procesados, no olvidemos que este presidente juró procesado. O sea, los argentinos tenemos un problema muy serio en materia de denuncias que a veces están muy mal hechas, denuncias que no prosperan y denuncias que además muchas veces someten a algunas personas a un proceso injusto. Entonces, digo, necesitamos modificar la ley del Consejo de la Magistratura. Esa es una urgencia que tenemos. Entonces, sí, a ver, un minuto, sí, doctor, a ver. Sí, la ley del Consejo de la Magistratura empeoró muchísimo con la reforma del 2006. Claro. ¿Por qué motivo? Porque si bien redujo el número de miembros, eso permitió que los representantes políticos tengan 7 sobre 13. Lo que se trató de evitar, que era la despolitización de la designación y remoción de jueces, de una manera mucho más tapada, se volvió a lo mismo y sin que se viera realmente que eso ocurre. Lo que yo creo que la reforma debería hacer
es impedir que los legisladores sean al mismo tiempo miembros del Consejo de la Magistratura, porque eso es inconstitucional. No se puede tener un pie en un poder y otro pie en otro otro poder. Me parece que estamos en una oportunidad única que la van a claramente el Congreso la va a desaprovechar. ¿Crees que mañana...? Yo creo que por el momento sí. Hemos visto lo que contó ayer la izquierda a través de Pitrola y realmente, o de Ramal. En otros lugares también. Ellos dan una excusa, ellos fueron los primeros que pidieron en su momento el desafuero. Pero conocemos las triquiñeras del Congreso donde vos hoy no das quórum, mañana pedís algo que sabés que no va a andar y mañana cuando eso empieza a andar entonces decís que no. Y dices, yo ya lo dije antes, ahora no sirve. La realidad es que toda la sociedad vio quién es debido. Un gasoducto que no existe, rutas que desaparecieron, casas que no están, digamos... Es una cosa enorme, escandalosa, que ha costado vidas, muchas vidas, y no solamente las vidas que ven, sino las vidas que no se ven, las mafias que se pegan por la plata que llega, que no llega, todo el tema Milagro Sala, todo eso tiene que ver con debido. Entonces, si mañana la Cámara de Diputados quiere convertirse, como dije ayer, en la Cámara de Imputados, bueno, esos tienen el derecho a hacerlo, pero en eso va a terminar. No, yo un poco, me parece como... tipo síntesis, me quedo con lo que vos dijiste hace unos 10 minutos atrás, que es, ¿y cómo jugamos de aquí para adelante? Que es la gran pregunta y espero que la cuestión se resuelva rápidamente. Es decir, si no entra a la Cámara de Diputados ni a la Cámara de Senadores un solo procesado, es una cosa. Si no tienen que hacer una escala, bueno, 5 procesos sí, 10 no, o sea, digamos... ¿Qué país no, igual pero además, Santiago, para eso también algo muy importante que se está En vez de currículum es prontuario. Bueno, pero pará, una cosa que se está, exactamente, que se está hablando acá, que es muy importante, tiene que ver con la mala praxis que hay en la política argentina muchas veces en relación a la judicialización de la política. Estos son los valientes. Y me acuerdo, por decirlo, un caso que no hace tanto, porque hay un montón. Enrique Olivera. Acordate que antes de la elección le plantificaron cuentas en el exterior, pierde la elección y después, claro, cuando se prueba, obviamente fue tarde. Digo, hay procesos que son correctos y ciertos, es verdad. Hay procesos que tienen que ver con la mala praxis de la política, es verdad. Si logramos eliminar este segundo elemento, todos vamos a ser más... Y de todas maneras, en estos casos no podemos hablar de mala... En la Argentina hay una cosa que no se está teniendo en cuenta, que es un factor cultural de la Argentina. En la Argentina el trauma no debería ser el juicio por mal desempeño de un funcionario de gobierno. El trauma debería ser la corrupción en sí misma. Pero no me parece que sea el inicio de algo, ojalá lo fuera, pero yo me acuerdo que en este país cada vez que hay un gobierno caído es al que se lo juzga y ahí lamentablemente la justicia tiene su gran deuda, pero también es cultural ese factor, porque no hay una demanda de la sociedad. Cuando se fue el menemismo, le dieron duro al menemismo. Cuando De la Rúa estaba débil, le dieron duro. Y ahora que el kirchnerismo está débil, también le dan duro. Se lo merecen porque el factor corrupción ha sido sistemático. Casi es una cuestión sistemática del kirchnerismo. Ahora bien, este país, si va por ese rumbo, no tiene remedio. Yo creo que todavía lo que no tomamos conciencia como pueblo, como sociedad, es del daño que produce la plata, que nos da la corrupción. Santiago. La corrupción es sinónimo directamente de muerte. Pero, repito una frase que dijo Julio Bárbaro acá, la corrupción no tiene partido político, la corrupción es corrupción. Por eso yo planteaba, a partir de mañana, el gesto que van a dar nuestros representantes en la Cámara hacia la sociedad va a ser qué nación quieren, qué país quieren, qué patria quieren de ahora en adelante. Pensemos en adelante. Por eso vamos a estar todos los ciudadanos viendo mañana qué hacen nuestros representantes votados a través del voto, qué hacen mañana, qué gestos nos dan a la sociedad. Sí. Santiago, el tema en general parecería que, no digo toda la gente, pero mucha gente no asocia la corrupción con la pobreza, con las dificultades que tenemos para transitar por nuestras rutas que no están destrozadas, con las dificultades del transporte, con la inseguridad. No relacionamos que la plata que se ha robado es plata que ha dejado de ir a otros lugares y que eso ha generado sufrimiento, enfermedad, muerte, pero dificultades. ¿sabes por qué me parece, Mónica? No lo relacionamos. Si no, no tendría Cristina Fernández de Kirchner un núcleo duro de 30% como lo está teniendo. No hay como una vinculación directa. Hoy no es el tema principal de preocupación de la gente. Pero porque vos tenés una sociedad que tiene problemas. O sea, Seguro, vos fíjate obvio. en qué sociedades estos temas
son inapelables. Donde están en las resueltos sociedades otros donde hay temas. prosperidad, Claro. donde hay Organizadas. acceso a la educación, Obvio. donde la pobreza no es un flagelo que se instala y perdura, ¿Y Brasil? y donde se acepta mansamente más de un 30% de pobreza. Es escandaloso pensar en que más del 30% de los argentinos viven en pobreza. Entonces, en realidad, pedirle a la gente que priorice y que se dé cuenta de que es la corrupción lo que le está impidiendo tener cloacas, tener caminos, tener infraestructura y hasta tener trabajo, porque todos los déficits que tiene la Argentina están vinculados a eso precisamente. Es muy difícil pedirlo eso también a la sociedad. Pero Brasil pasó, Graciela, perdón. Graciela, coincido, pero creo también que el sector de esta sociedad que tiene alimento, que llega a fin de mes, que puede mandar sus hijos a una escuela y que más o menos puede llevar una vida regular, el que no está en la pobreza, sí tiene que a la hora de votar pensar que su voto puede estar orientado también hacia el lado de los valores, de la institucionalidad y del no tenemos un voto calificado y la otra cuestión no se trata de un voto también forma calificado, parte de se nuestra trata de apelar a realidad. un sector de la sociedad para que el que puede tenga la capacidad de relacionar la corrupción con la pobreza. La porque otra a uno no le cuestión gusta que vivir forma entre el- parte de nuestra realidad, Mónica, es que nosotros tenemos un empresariado prebendario. Ahí está, A nosotros tenemos los que deberían Coincido. estar pensando esto, en Coincido realidad con un sindicalismo son los que prebendario, están al por otro favor. lado de la Tal mesa. cual. Ustedes los dijeron y yo Coincido. lo pienso Y también- también. y un Graciela, Tenemos por favor. un empresariado, o sea, cuando vos mirás la cantidad de dinero que Argentina tiene afuera, que los argentinos tienen afuera, ahí te das cuenta de que ni siquiera el tipo que piensa, el tipo que tendría que tener la lucidez de decir, bueno, necesitamos que el país prospere a través de una clase media alta que realmente ponga el esfuerzo. Y eso es Brasil. Brasil tiene un Ese empresariado sector está cubriendo a debido. comprometido. Ese sector también está A ver, cubriendo para que a Mónica, debido. perdón, Débora le hacía una pregunta, sí. Claro, no, yo decía que no necesariamente las situaciones de exclusión o de dificultades sociales implican que la gente no pueda advertir esto de problemas de la corrupción, pero yo le quería poner nombre y apellido. Graciela Camaño dijo algo muy importante respecto del Consejo de la Magistratura y eso me parece que le compete a todas las fuerzas políticas. Quizá la suya todavía no haya sido gobierno, tendrá que serlo para poder probar que todas las fuerzas políticas hacen lo mismo, lamentablemente, que es querer colonizar estos sectores. Ruperto Godoy era el que estaba siendo objetado porque no era abogado para estar en el Consejo de la Magistratura, porque faltaba un voto. Pichetto fue y lo bancó. Lo mismo está sucediendo, por eso le quiero poner nombre y apellido a estas situaciones de la justicia. Con el camarista Freiler, ustedes saben que la sala 2 de la Cámara, donde está Freiler, tiene que fallar. Por ejemplo, si dejan libre a Manzanares y, por ejemplo, también si Cristina Kirchner le sacan la asociación ilícita, que es lo más grave, y le sacan el lavado de dinero y les dejan solo administración fraudulenta. Por eso necesitan a Freiler más allá del enriquecimiento ilícito escandaloso que tramita en la justicia. Otro caso es el de juez Rodríguez, que mencionaba Gravia. Decía, bueno, uno podría preguntarse por la imparcialidad del juez Rodríguez, que dijo, Sí, no lo desaforen a debido. El juez Rodríguez llegó a la justicia de la mano de Javier Fernández, el histórico operador judicial de los Kirchner, y uno de sus antecedentes más recientes es haber sobreseído al segundo de Zanini en la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia por enriquecimiento ilícito, que es el señor Liuzzi. Esa es la justicia que tenemos. Coincido que es el factor primigenio y el origen de este problema. El Congreso no tendría que ponerse a prueba si la justicia hubiese funcionado. Santiago, una cosa de lo que puede pasar mañana. Primero, agregar a lo de Graciela que hay un sindicalismo también prebendario, además del sector empresariado, ¿no? Hay 3 diputados que mañana del bloque de Bocio, del bloque justicialista, viste que Bocio iba a votar a favor de la expulsión de Julio De Vido. Bueno, se le acaban de caer 3 diputados, pero lo interesante es la explicación de por qué. 2 de La Pampa se acaban de caer porque Carlos Berna, que es el gobernador, está tejiendo, está negociando con el kirchnerismo para estas elecciones. Gustavo Fernández Mendía y Sergio Siliotto. Se cayeron los dos, habían dicho que iban a votar de una manera, van para el otro lado. Y hay una de La Rioja que dijo que no, porque ¿qué pasa en La Rioja? Menem, senador, debería sufrir el mismo procedimiento que Julio De Vido. Condenado. En segunda instancia. Con Ahora, 2 condenados. repito, Teresita Madera. ¿Qué pasa con la sociedad, Moni, mañana ante este espectáculo, que ve que la corporación política se cubre
ante hechos tan escandalosos? Sí, no sé. Una parte de la sociedad que insisto, que va a seguir este debate. Y otra parte de la sociedad que, como bien dice Graciela, está premiada por otro tipo de circunstancias mucho más urgentes que llegar a fin de mes, el miedo a perder el empleo, la inseguridad y todo lo demás. Ese sector, el que tiene posibilidades de seguir esto, tiene que estar atento, tiene que tomar nota, tiene que pensar, tiene que ver. Pero qué Mónica, está perdón, significando. Mañana lo más probable es que no vos... se alcancen los votos. Mañana yo creo que va a ser un día decepcionante, Bueno. más allá que la que tiene que resolver la justicia. Le vamos a poner la cara de cómplices a un montón, pero esto dura poco en la Argentina. Pero eso que parte Mónica... Tenemos una parte de la población que está ajena, con un montón de problemas y que no le presta atención. La otra parte que le presta atención, habrá muchos decepcionados y habrá muchos encantados. Porque yo veo muchísima gente que está preocupada y hasta discursos periodísticos que están, y si habla lo que va a pasar, se caen los empresarios, que se caigan los empresarios, Bueno, pero que ese se caiga el sector, padre del como decís, es presidente. minoritario, A nosotros Pablo. como periodistas esa parte la verdad nos tiene que preocupar poco y nada. Y después hay una parte de la población que puede tener más o menos problemas, pero que es pensante o que tiene medios para poder instruirse medianamente, que es cómplice y que apoya a Debido y a todos los hechos de corrupción del gobierno anterior. Pero Muy clarito. estamos diciendo que es cierto que hay, digamos, una corporación política, que hay sindicalistas prebendarios. La sociedad nuestra ha sido prebendaria. A ver, más del 60% de estas causas son anteriores al 2011. Pon una foto de María anteriores Luján al Rey, por favor, pon una 2011. foto de María Luján Rey, porque yo quiero mañana que le dé una explicación a esa mujer. Que esa mujer representa a un montón de familiares, ¿no?, que han perdido a sus hijos, a sus seres queridos en la tragedia de Sarmiento, ¿no? Su hijo tendría 25 años hoy y es un poco el símbolo, y hay un montón de familias que están condenados a una tristeza perpetua por lo que hicieron con el afano de los trenes. Y vale y recordar acá hay que muchos Nilda que Garré- aplauden a esos Y desgraciados. vale ¿viste? recordar que Nilda Garré, cuando no lo encontraban al hijo de Paolo y de María Luján, dijo, bueno, fue culpa de él porque viajó en un lugar que no le correspondía, porque se había metido en un huequito. Hay que recordar ¿Te acordás que estuvieron los bomberos buscándolo? Hay a que Lucas? recordar cuál Le echó la culpa Hay que a recordar cómo fue la circunstancia, que al hijo de María Luján y de Paolo Menghini se los estuvo buscando por más de 48 horas. Lucas. No, A Lucas, sí. Lucas Menghini. se lo encontró aprisionado en una pequeña cabinita, aplastado del tren Porque que había ella se quedado ahí. movilizó y fue a revisar las O sea, cámaras. y se lo encontró porque el padre buscó Claro. cuadro por cuadro, porque Paolo trabaja en Canal 7 La y tercera es baja, un ¿qué es editor y sabe cómo hacerlo, porque si no todavía por ahí quedaba entre la chatarra. Esta es la verdad. Entonces, que esos padres llevaron adelante una lucha por la justicia y la sostienen a lo largo del tiempo, que francamente es conmovedora y que todas las sociales tienen que agradecer. Yo les recuerdo también a todos, antes de ayer hubo un accidente de un tren que llevó por delante un colectivo. Mariano Costa. ¿Ustedes repararon la barrera que el Sarmiento tiene en ese paso a nivel? Con un señor que puede quedarse dormido, estar repasando el mensaje de texto, no sé si tuvo responsabilidad final, pero es una barrera que se sujeta con un cabito en una Casi agujerito. 2018, Pero digamos. eso marca Mónica, el 300 subdesarrollo. muertos en los últimos 10 años. Es que realmente el subdesarrollo que tiene la Argentina en eso, que haya barreras que parecen de pueblitos. tracción de a hace sangre, barreras 100 tracción a años sangre, en chicos. Capital Federal y que dependen de un humano para ser levantadas y que de eso dependan vidas, verdaderamente deja mucho Bueno, de que hecho, desear ayer de la Argentina. murieron Porque, 2 querida, personas y hay 14 personas heridas es que en una es barrera que da increíble vergüenza que sigan ajena. existiendo esas barreras. Es como Sí. La A ver, corrupción. Graciela, ¿cómo están viviendo ustedes desde un país esta campaña que arrancó ferozmente, chicanas de un lado del otro? María Luján estuvo en la comisión ayer hoy, y la semana pasada. Digo, para que veamos hasta dónde está el compromiso social y hasta dónde es la expectativa de lo que se pretende de nosotros. Es una campaña corta, relativamente corta, en función de que hay una desaprensión y hay una desilusión muy grande de la sociedad. Yo creo que la sociedad ha puesto mucha expectativa en lo que podía generar el cambio de gobierno, y que lamentablemente hubieron una serie de hechos
que lo acercaron al gobierno a las prácticas del kirchnerismo. No solamente en términos de transparencia, con todas las causas que hemos visto en este tiempo. Cambiemos es una fuerza que tiene cerca de 60 funcionarios que están encausados, ¿no? Entonces, esto genera una decepción. Y después creo que también ha habido una profusión por parte del gobierno de embarcarse en la reelección. Y esto me parece que es lo que en algunos momentos los hizo tomar decisiones totalmente desacertadas, como por ejemplo todo lo que fue el año pasado el tarifazo, que en definitiva algo que debía haber sido acordado, consensuado, aceptado por la sociedad, porque todos efectivamente veíamos que había, a raíz de la pléyade de subsidios del kirchnerismo, todo un desorden en materia energética, etcétera. Bueno, la iniciativa de Cambiemos, de pagar todo el costo político y meter semejante ajustazo el año pasado, convirtió a un tema que debería haber sido una solución en un problema serio. Hoy vos vas a la calle y te encontrás con casos realmente acuciantes en materia de servicios públicos. Porque lo otro que está ocurriendo es que se sacan los subsidios, se ponen tarifas realmente elevadas, había zonas que no tenían subsidios y esas zonas son las que más están sufriendo, porque tienen los aumentos sobre tarifas ya elevadas que pagaban. Después el tema económico, que termina sin resolverse, con expectativas que se abren constantemente, o sea, toda la actitud del gobierno del año pasado de prometer que en 6 meses salíamos, que en 6 meses venía, que no iba a haber inflación, y al final del camino vos llegás acá y decís nada de lo que se dijo pasó. Bueno. Y me parece que eso crea un estado de excepción. Y después creo que ha habido también un error político digamos, de arquitectura política del gobierno muy grande. El gobierno es el factor preponderante para el crecimiento de Cristina Kirchner. Ha querido ser arquitecto de la construcción de la fuerza política, de las fuerzas políticas, y entonces ha decidido, en esto que es la continuación de la grieta, poner al frente al kirchnerismo. Resultado final, que estamos viendo. ¿Pero debilitó ustedes eso? No, sí. Yo creo que nosotros tenemos que dar una vuelta de página, en serio. O sea, se trata de que busquemos otro tipo de prácticas políticas. Se trata de que en serio le demos vuelta a la página a una década que nos acostumbró a que la política se hace con la plata del Estado, a que se manipula la voluntad de la gente, o por lo menos se pretende manipular. Y todas estas cosas nosotros vemos que siguen ocurriendo. Entonces, me da la impresión de que hay un nivel muy alto de decepción. Esto que yo decía, ¿por qué la gente no mira la corrupción? Porque no está bien. Y porque cuando la gente no está bien, no está mirando lo que pasa fuera de la casa, está mirando lo que está pasando en su propio hogar. Y esto le hace tomar otro tipo de decisiones. A ver, a mí cuando estaba el gobierno anterior, sí, robaban, pero yo tenía plata. En un consumo ficticio, porque la verdad es que ese consumo que generó el kirchnerismo nos llevó después a un gran desastre. Entonces, el desastre actual. La gente, esto no lo puede, no podemos pretender que lo elabore, no lo puede elaborar. Porque tiene que luchar la diaria. No, quiero saber qué ofrece el Frente Renovador en ese tercer lugar que le queda, pero también habiendo sido funcionarios del gobierno kirchnerista, como su líder, Sergio Massa, que uno tiene la libertad de salirse de donde no comulga más, pero también hay una responsabilidad. Es lo que hizo, Natacha. ¿Cuál es la propuesta? Vos fíjate que Sergio estuvo un escaso tiempo en el kirchnerismo y después se salió. Es lo que hizo, se fue. Hubieron otros... no, pero ¿sabes qué pasa? Que 10 años estuvo. Buscar eso es un chicaneo. Pero se enfrentó al Esto ocurrió en el 2013, Sergio. En el 2013 Sergio se plantó en un lugar y a la sociedad, que es a quien tiene que demostrarle dónde está parado, le demostró dónde estaba parado. En el 2015 tuvimos propuesta y nosotros somos una fuerza política que nos caracterizamos por las propuestas y por el equipo.
en el 2013, en el 2015 y ahora. Yo los invito a que miren los proyectos que tenemos respecto a cómo podemos lograr en serio activar el consumo. Porque el problema que tiene el gobierno es que no está teniendo una visión concreta, un programa, un proyecto de gobierno o un proyecto económico que sea abarcativo de todos. Y este es un dato de la realidad, muchachos. Ustedes me podrán decir, Sergio fue el jefe de gabinete. Sí, perfecto, pero eso no le resuelve el problema a la gente hoy, ¿eh? Los desaciertos del gobierno son hoy. Déjense de mirar lo que fue Sergio hace 8 años, o 9 o 10 años. Miremos lo que está pasando hoy. Porque la gente la está pasando mal hoy. Y esto es un dato de la realidad. Que todos aquellos que estamos militando, lo estamos viendo en la calle. Gracias, Graciela. El propio gobierno lo ve. Gracias, Graciela, por estar con Gracias, nosotros. En un rato viene Filmus al programa. Pasan todos, todas las voces. Y la tenemos a ella, Lilita, que hoy enfrentó a la izquierda y después pasó Con glamour. lo que pasó. Mirá.